Un gerente de concesionario de autos se negó a vender un SUV de lujo a un hombre negro y luego descubrió que él era el dueño de la empresa. El sol brillaba alto sobre Buckhead, uno de los vecindarios más ricos de Atlanta, Georgia. Los edificios de cristal reflejaban el resplandor de la tarde y las calles zumbaban con el lujo silencioso de vehículos de alta gama deslizándose por la carretera. Dentro de Hamilton Prestige Motors, un concesionario que se enorgullecía de atender a una clientela de élite, Madeleine Burke estaba detrás de su elegante escritorio de caoba, inspeccionando la sala de exhibición como una reina que gobierna su dominio. A sus 47 años, Madeleine llevaba casi 2 décadas en la venta de autos de lujo. No era solo una gerente, era la guardiana que se aseguraba de que solo los compradores serios se fueran con las llaves de uno de los vehículos de alta gama que brillaban bajo las luces del concesionario. Tenía un ojo entrenado para la clase, para la riqueza, para saber quién pertenecía y quién no. La campana sobre las puertas de vidrio tintineó. Un hombre entró, alto, de hombros anchos, de unos 40 y tantos años, vestido con una sudadera con capucha azul marino, jeans oscuros y zapatillas que habían visto días mejores. Su postura era relajada, su expresión indescifrable. Miró a su alrededor, observando el suelo pulido del concesionario, la fila de relucientes SUV de lujo y los premios enmarcados en las paredes. Madeleine le echó un vistazo y decidió todo lo que necesitaba saber. No era un comprador. Se volvió hacia su asociado de ventas, Greg, quien observaba al hombre con curiosidad. «No pierdas tu tiempo», murmuró, ajustando la pulsera de diamantes en su muñeca. «Solo está mirando». Greg dudó, pero no dijo nada. Habían trabajado juntos el tiempo suficiente para saber que cuando Madeleine tomaba una decisión, nadie la cuestionaba. Pero el hombre no solo estaba mirando. Caminó hacia un Range Rover Autobiography 2024 completamente nuevo, deteniéndose junto a la puerta del conductor. Pasó los dedos suavemente por el acabado negro brillante antes de girarse para inspeccionar la sala de exhibición, sus ojos fijos en Madeleine. Sin dudarlo, caminó directamente hacia ella. «Disculpe», dijo con un tono calmado, incluso educado. «Estoy interesado en ese Range Rover de allí. Me gustaría saber más sobre él». Madeleine apenas disimuló su suspiro. Había lidiado con esto antes. Hombres que entraban, esperando impresionar a alguien con una prueba de manejo que nunca tenían intención de concretar. Forzó una sonrisa. «Es un modelo Autobiography completamente equipado», dijo con tono seco. «Lujo de primer nivel, $165,000. El hombre asintió. «Suena como lo que estoy buscando». Madeleine cruzó los brazos. «¿Está al tanto de nuestras opciones de financiamiento? Una compra así requiere un crédito sustancial o un pago por adelantado». El hombre sostuvo su mirada, impasible. «No necesitaré financiamiento». Ella forzó una risa educada. «Ya veo. Bueno, si realmente está interesado en comprar, necesitaremos hacer una verificación de crédito antes de proceder. Es política de la empresa». Greg se removió incómodo, lanzando una mirada a Madeleine. Ambos sabían que eso no era política de la empresa. Pero el hombre no reaccionó, no mostró molestia ni protesta. Simplemente sacó un elegante tarjetero negro de su bolsillo. «Me gustaría hacer una prueba de manejo». El rostro de Madeleine se endureció. «No ofrecemos pruebas de manejo en vehículos de ese precio sin una prueba verificada de ingresos», dijo con suavidad. «Seguro lo entiende». Los labios del hombre se curvaron ligeramente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Oh, entiendo». Pero Madeleine no tenía idea de lo que estaba por venir. Greg se removió incómodo junto a Madeleine. Ya había visto que ella hacía esto antes. Rechazar a posibles compradores que no encajaban en la imagen de su clientela. Pero algo en la actitud de este hombre se sentía diferente. No se estaba poniendo a la defensiva. No estaba discutiendo. Solo observaba. Madeleine, sin embargo, se mantuvo firme. «Lo siento», dijo con una sonrisa educada pero distante. «Pero para un auto de ese valor, requerimos consultas serias únicamente. Hemos tenido problemas en el pasado con personas que nos hacen perder el tiempo, haciendo pruebas de manejo solo por diversión y luego se marchan». El hombre no parpadeó. «¿Por diversión? No es nada personal», añadió rápidamente, aunque su tono goteaba insinceridad. «Seguro lo entiende». Greg lo vio entonces, el pequeño cambio en la expresión del hombre. Solo por un segundo, un destello de algo bajo su exterior tranquilo. No era ira ni frustración. Era algo más frío, más afilado. Pero tan rápido como apareció, desapareció. El hombre exhaló por la nariz y asintió lentamente. «Está bien. Sin prueba de manejo. Entendido». Madeleine inclinó la cabeza con satisfacción,
ya volviendo su atención hacia otro cliente. Un hombre mayor con un traje a medida que examinaba un Bentley al otro lado del concesionario. Pero antes de que pudiera dar por finalizada la conversación, el hombre de la sudadera habló de nuevo. ¿Y qué hay de los compradores en efectivo? Ella miró de reojo, ahora un poco irritada. ¿Perdón? Si alguien quisiera pagar en su totalidad, sin financiamiento ni verificación de crédito, ¿cambiaría eso su política de pruebas de manejo? Madeleine casi se rió. Personas como él no compraban autos de 6 cifras en efectivo. No entraban simplemente de la calle y dejaban esa cantidad de dinero. Al menos, no las personas que ella esperaba. Aprecio su entusiasmo, dijo con una dulzura fingida. Pero seguro entiende que tenemos políticas por una razón. Por primera vez, un destello de diversión cruzó el rostro del hombre. Ya veo, dijo metiendo las manos en los bolsillos. Entonces, ¿qué se necesita? La sonrisa de Madeleine se tensó. Acabo de decirle, respondió perdiendo la paciencia. Requerimos prueba de intención seria. Nuestros vehículos son muy solicitados y no podemos permitirnos. Lo entiendo, interrumpió el hombre, su voz aún inquietantemente calmada. Solo intento averiguar cuál es el estándar. ¿Cómo luce un cliente serio para usted? Silencio. Por primera vez, Greg vio algo titubear en la expresión de Madeleine. Una pausa casi imperceptible antes de que rápidamente la enmascarara con una risa breve y seca. Creo que hemos terminado aquí, dijo con firmeza. Si desea mirar, siéntase libre, pero tengo otros clientes que atender. Greg esperaba que el hombre insistiera, quizá incluso que saliera furioso. Pero en lugar de eso, simplemente asintió, la comisura de su boca levantándose en algo que no era exactamente una sonrisa. Entendido. Y sin más, se dio la vuelta y se alejó. Pero algo en la manera en que se movía, lenta, deliberada, casi calculadora, dejó a Greg con una sensación incómoda en el estómago. Tenía un presentimiento. Madeleine acababa de cometer un error. Greg no podía sacudirse la sensación. Algo no cuadraba. El hombre no estaba enojado. No estaba avergonzado. Ni siquiera parecía afectado. En cambio, se comportaba como alguien que acababa de aprender algo importante. Como alguien que esperaba el momento perfecto para actuar. Antes de que pudiera balbucear una respuesta, Madeleine apareció a su lado como una sombra. Sus labios seguían curvados en esa sonrisa pulida y profesional, pero sus ojos eran agudos. Jared, yo me encargo de esto. Jared parecía querer decir algo, pero con una sola mirada a Madeleine, retrocedió, desapareciendo hacia el mostrador de recepción. El hombre observó el intercambio con tranquila diversión. Vaya, sí que mantienes a tus empleados con una correa corta, murmuró. Madeleine no mordió el anzuelo. Creí haber sido clara, dijo con suavidad. Atendemos a una clientela específica aquí, y no podemos satisfacer todas las solicitudes. Un instante de silencio. Entonces, el hombre soltó una risa baja y sacudió la cabeza. He estado en muchos concesionarios, dijo frotándose la barbilla pensativamente. Algunos buenos, algunos malos. Pero nunca había visto a alguien esforzarse tanto para no venderme un coche. La expresión de Madeleine se endureció. Eso no es lo que está pasando aquí. ¿No? El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Hagámoslo fácil entonces. Escribiré un cheque ahora mismo. Monto total. Sin financiamiento. Sin juegos. Solo negocios. Greg, que había estado fingiendo no escuchar desde detrás del mostrador, sintió el estómago tensarse. Madeleine miró al hombre durante un largo segundo, sus dedos temblando levemente a los costados. No era estúpida. Si realmente era un comprador al contado, rechazarlo de inmediato podría salirle caro. Pero no estaba convencida, y no iba a quedar en evidencia frente a su propio equipo. Es una oferta generosa, dijo con voz aterciopelada. Pero como mencioné, es política de la empresa. Necesitaría proporcionar documentación antes de que podamos proceder. El hombre sostuvo su mirada por un momento. Luego lentamente sacó su billetera y la abrió. Dentro descansaba una tarjeta negra American Express Centurion. Los ojos de Greg se abrieron de par en par. Madeleine no se movió. El hombre dejó que el silencio se alargara, permitiéndole asimilarlo. Luego guardó la tarjeta en su bolsillo. Sin prueba de manejo, ¿eh? Dijo finalmente, con un tono en su voz que Greg no pudo identificar del todo. Madeleine levantó la barbilla, su máscara profesional aún intacta. Me temo que no. El hombre la estudió durante otro largo instante. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue. Pero Greg lo vio. Madeleine acababa de meterse en algo para lo que no estaba preparada. Podía sentir el peso del silencio en la sala de exhibición.
Madeline permaneció rígida, con la mandíbula tensa y las manos firmemente entrelazadas frente a ella. Acababa de rechazar a un hombre que había mostrado una tarjeta Centurion, el tipo de tarjeta que solo llevan personas de alto patrimonio neto. Y aún así, lo había rechazado. Greg tragó con dificultad. Eso no se veía bien. Al otro lado de la sala, el hombre no se marchó enfadado. Ni siquiera parecía perturbado. En cambio, se tomó su tiempo, caminando entre las filas de autos de lujo como si el lugar le perteneciera. Pasó la mano sobre los capós lisos, asintiendo levemente para sí mismo, casi como si estuviera tomando notas. Entonces, las puertas de vidrio se abrieron. Un hombre de unos 50 años, elegantemente vestido, con cabello entrecano y un traje azul marino impecablemente entallado, entró con aire de autoridad. Sus zapatos de cuero pulido apenas hicieron ruido contra el suelo de baldosas. El estómago de Greg se encogió. Elliot Gaines, Director Regional. Madeline también lo vio. Se enderezó de inmediato, todo su porte cambiando. Señor Gaines, saludó, con una voz ligera, profesional. Qué grata sorpresa. ¿Qué lo trae por aquí hoy? La mirada de Elliot apenas se posó en ella. En cambio, estaba mirando al hombre con sudadera, y entonces su rostro se iluminó. ¡Ahí estás! Elliot avanzó con la mano extendida. ¿Jordan? Justo estaba por llamarte. Greg sintió cómo el aire cambiaba en la habitación. El rostro de Madeline perdió color. El hombre Jordan finalmente esbozó una pequeña sonrisa y estrechó la mano de Elliot con una facilidad familiar. Me alegra verte, Elliot, dijo con suavidad. Solo estaba echando un vistazo. Elliot se rió, dándole una palmada en el hombro. Te lo dije, este es uno de nuestros mejores concesionarios. Te encantará. Greg juraría que lo vio en ese instante. El momento en que golpeó a Madeline. Su postura era demasiado rígida, su respiración demasiado superficial. Espera, dijo con la voz más baja ahora, más cautelosa. ¿Se conocen? Elliot parpadeó y finalmente se volvió hacia ella. Por supuesto. Luego, con una amplia sonrisa, señaló a Jordan. Conoce a Jordan Ellis, el nuevo CEO de Hamilton Prestige Motors. Las palabras colgaron en el aire como una bomba. Greg no se movió. Nadie más lo hizo. Pero Madeline, sus labios se entreabrieron levemente, pero no salió sonido alguno. Todo su cuerpo se tensó. Jordan simplemente la observó. Su expresión era indescifrable. Finalmente exhaló por la nariz y deslizó las manos en sus bolsillos. Señorita Burke, dijo con tono uniforme, acaba de negarse a venderle un auto a su nuevo jefe. El peso de esas palabras envió una onda de choque a través del concesionario. Los empleados observaban, algunos en estado de shock, otros con una diversión mal disimulada. El corazón de Greg martilleaba en su pecho. Lo había sabido que algo andaba mal. ¿Y Madeline? Por primera vez desde que la conocía, parecía realmente asustada. El silencio en la sala de exhibición era denso, sofocante. Nadie se movió. Nadie habló. Madeline parpadeó rápidamente, su mente tratando de encontrar terreno firme. Esto tenía que ser un error. Una broma. El hombre que tenía frente a ella, el hombre al que acababa de humillar, no podía ser su nuevo CEO. Y sin embargo, Elliot lo había dicho, en voz alta, frente a todos. Jordan dejó que las palabras se asentaran antes de volver a hablar. Debo decir, murmuró, inclinando levemente la cabeza. Esperaba hacerme una idea de cómo opera este concesionario hoy. Una pausa. No esperaba esto. El estómago de Madeline se retorció. Llevaba más de 2 décadas en ventas. Había tratado con clientes difíciles, negociaciones de alto riesgo, VIPs que esperaban el mundo en bandeja de plata. Pero esto era algo completamente diferente. Elliot finalmente pareció captar la atención, mirando entre ellos. Espera, ¿qué pasó? Jordan no respondió de inmediato. Dejó que el momento se alargara, observando a Madeline como un maestro mira a un alumno a punto de reprobar un examen. Luego con calma se volvió hacia Greg. ¿Cómo te llamas? La boca de Greg estaba seca. Greg, señor. Jordan asintió. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 3 años. 3 años. Jordan soltó una suave risa, sacudiendo la cabeza. Dime algo, Greg. Si hubiera entrado hoy con un traje, diciendo exactamente las mismas palabras, ¿habría tenido que sacar mi tarjeta de crédito solo para que me tomaran en serio? Lo habría tratado a cualquier cliente de la misma manera. Jordan la estudió. Luego, lentamente, se volvió hacia Elliot. Elliot, dijo con un tono casual, dime, ¿cuándo Hamilton Prestige Motors empezó a requerir una verificación de crédito preliminar antes de que los clientes pudieran siquiera sentarse en un automóvil?
Las cejas de Elliot se fruncieron. No lo hacemos. El último hilo de la defensa de Madeleine se rompió. Jordan dejó que la verdad se asentara mientras la observaba. No estaba alzando la voz. No estaba haciendo una escena. Pero, de alguna manera, eso era peor. Las palmas de Madeleine estaban húmedas ahora. Y por primera vez lo sintió. Ya no tenía el control. ¿Y Jordan? Jordan no había terminado. La garganta de Madeleine se sentía apretada. Su mente buscaba desesperadamente una explicación, una salida, cualquier cosa que pudiera deshacer los últimos minutos. Pero no había forma de deshacerlo. Jordan inclinó ligeramente la cabeza, observándola con la paciencia de alguien que ya ha ganado. Entonces, solo para dejarlo claro, dijo, con una voz calmada y deliberada, ¿me negó la venta de un coche porque no parecía alguien que pudiera pagarlo? Madeleine abrió la boca, pero Jordan no había terminado. Hizo suposiciones. Me descartó. Mintió sobre la política de la empresa y, cuando la confronté al respecto, redobló su postura. Exhaló por la nariz, sacudiendo levemente la cabeza. Dígame, Madeleine, ¿cómo es exactamente un cliente serio para usted? Las palabras cayeron como un golpe en el estómago. Se esforzó por mantenerse firme, forzando una sonrisa tensa. Señor Ellis, le aseguro que esa no era mi intención en absoluto. Tenemos estándares altos aquí, y solo estaba asegurándome de que... ¿Estándares altos? Jordan la interrumpió alzando una ceja. Madeleine tartamudeó. Greg, Jared y los demás empleados se quedaron inmóviles, viendo cómo su gerente se desmoronaba. Elliot carraspeó interviniendo. Jordan, obviamente, esta no es la manera en la que queremos que se trate a nuestros clientes. No soy un cliente, respondió Jordan con frialdad. La sala entera quedó en silencio. Soy el CEO y acabo de ver cómo mi propia gerente de ventas decide, en el acto, quién pertenece aquí y quién no. Madeleine sintió la sangre abandonar su rostro. Siempre había operado con un nivel de intocabilidad. Conocía el negocio de arriba abajo. Había trabajado allí durante años. Se había construido una reputación como alguien que conseguía resultados. Pero nada de eso importaba ahora. Jordan volvió a mirarla, su expresión indescifrable. Vine aquí de incógnito por una razón, dijo. Para ver cómo se trata a nuestros clientes. Para ver si los valores que decimos defender realmente se practican. Pausó, luego añadió. Ya he visto suficiente. El pecho de Madeleine se apretó. Yo entiendo su preocupación, intentó con la voz temblorosa. Pero seguramente podemos hablar sobre esto. He sido una parte valiosa de esta empresa durante años. He cerrado tratos que nadie más podría cerrar. Mi historial habla por sí mismo. Jordan la estudió por un largo momento. Luego asintió. Tiene razón, dijo. Su historial habla por sí mismo. Un destello de alivio cruzó el rostro de Madeleine. Hasta que Jordan añadió. Por eso, aquí termina su camino. Madeleine se quedó paralizada. Por primera vez en su carrera, no tenía nada que decir. La voz de Jordan se mantuvo firme. No dirijo una empresa que rechaza a las personas por su apariencia. Su mirada se clavó en ella. Si eso es un problema para usted, entonces este nunca fue el lugar adecuado para usted. El aire se sentía pesado, espeso. Los demás empleados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie la defendió. Elliot exhaló, frotándose las sienes. No iba a pelearlo. Madeleine tragó con dificultad, su cuerpo rígido. Jordan esperó una respuesta, pero por primera vez en su vida no tenía nada más que decir. Y con eso la conversación terminó. Madeleine se quedó allí, inmóvil. Todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, desaparecido. Así de fácil. El peso del momento se hundió en ella, presionándole el pecho como un torno. Quería defenderse, quería discutir, quería suplicar su caso. Pero en el fondo lo sabía. No había forma de hablar para salir de esto. Ella misma se había cavado su tumba. Los empleados permanecieron en silencio. Algunos se lanzaban miradas furtivas. Otros simplemente miraban al suelo. Nadie intervino por ella. ¿Y Jordan? No se regodeó. No levantó la voz. Simplemente la miró con la comprensión tranquila de un hombre que ya había visto esta historia. Finalmente se volvió hacia Elliot. Necesitamos tener una conversación sobre el proceso de contratación y capacitación, dijo. Esto no es solo sobre un empleado. Es sobre la cultura que permitimos. Elliot asintió lentamente, frotándose la barbilla. Entendido. Jordan recorrió la sala con la mirada. Voy a revisar personalmente cómo se maneja este lugar. Algunas cosas van a cambiar. Greg exhaló lentamente, sintiendo que la tensión en la sala comenzaba a disiparse. Por primera vez, sintió que alguien al mando realmente se preocupaba.
Jordan luego miró a Madeline por última vez. Espero que esto sea una lección, dijo, porque la verdadera pérdida aquí no es solo su trabajo. Es la oportunidad de ser mejor, de hacerlo mejor. La mandíbula de Madeline se tensó, pero no dijo nada. Jordan asintió una vez. Buena suerte. Y con eso se dio la vuelta y se marchó, dejándola allí, sola. Cuando Jordan salió del concesionario, los empleados finalmente comenzaron a moverse. El aire se sintió más ligero, diferente, como si algo realmente hubiera cambiado. Greg cruzó miradas con Jared, compartiendo un reconocimiento silencioso. Esto no se trataba solo de un mal gerente. Se trataba de cómo se trataba a las personas, de cómo el poder y las suposiciones pueden moldear un lugar de trabajo entero. Jordan había entrado esperando ver un negocio en acción. En cambio, había destapado un problema mucho más grande que una sola persona. Es fácil asumir, fácil juzgar a las personas por su apariencia, por las primeras impresiones. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a cuestionar nuestros propios prejuicios? Madeline creía saber quién pertenecía y quién no. Creía tener el control, pero al final lo único que realmente controló fue su propia caída. Si esta historia te hizo reflexionar, aunque sea por un momento, compártela. Empecemos conversaciones que importan. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias que desafíen la manera en que vemos el mundo. Porque las decisiones más pequeñas pueden tener las mayores consecuencias.